Es Cisnes Salvajes de Jung Chang, y esta historia tengo entendido que son 3 generaciones de mujeres que viven los cambios de China a finales del siglo XIX y hasta más o menos los 60, siglo XX. Cuentan la historia de la China imperial todavía, la China comunista y una China un poco más moderna, digamos, más capitalista que comunista, ¿ya? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo una reseña fuera de programa. Bueno, ni tan fuera de programa porque leí un libro del bloque de lecturas y leí otro libro fuera de programa, pero que ambos son de la misma temática, así que voy a hacer una reseña un poquito más grande hablando de estos 2 libros, que son biografías y entrarían en nuestra sección de no ficción. Ya, entonces voy a comenzar con el libro que leí recién, que es el que más tengo en la memoria para hablarles un poco y que me impresionó mucho más que el que les voy a presentar después. El libro en cuestión es Cisnes Salvajes de la autora china Jung Chang, cuyo nombre en realidad es Hong Chang. Bueno, la cuestión es que, como les decía al inicio, parece que esto no era una novela como yo originalmente pensaba cuando me lo regalaron, sino más bien es una especie de biografía contada por las 3 mujeres. Y más que biografía en sí, yo la llamaría crónica. Crónica de un país, en este caso China, desde el año 1909, que es cuando nace la primera protagonista, la primera, digamos, enfoque de la historia, que es la abuela, cuyo nombre es Yu Fang. Es que nunca la persona que lo escribe, la autora, que es Hong, nombra por nombres a su madre y a su abuela, sino dice abuela y madre. Entonces, bueno, Yu Fang es, digamos, la mujer que comienza todo esto. Más o menos ella nace en 1909 y ella vive, digamos, todavía una China imperial, una China en que a las mujeres se las mantiene encerradas en sus casas, muy parecido a lo que ya vimos en el abanico de seda. Se les venda los pies y esperan a que sus padres las arreglen el matrimonio con un hombre, ¿ya? Más o menos es lo que ella vivió. El problema es que su padre, tomamos en cuenta que Yu Fang nace en un matrimonio en la que su madre es 4 años mayor a su padre y se casaron cuando ella tenía 16 y su esposo 12. ¿Entienden ya el problema? Su padre, el bisabuelo de Hong, era una persona demasiado infantil aún para hacerse cargo de una familia. Así que digamos que maltrató mucho a su esposa, pero por suerte vio que su hija, la única hija que le sobrevivió al inicio, que luego afortunadamente logró tener un hijo varón, que es del tío de Hong, tío abuelo para ser más exactos, nace y obviamente todos sus esfuerzos se vuelcan en el niño y a la niña. Y a Yu Fang la casa con casar en el término de que tú será tu marido, no, sino que la ofrece como concubina a un general muy importante de la época, que es el general Zue Ziheng. Espero haberlo pronunciado bien, perdón. Zue Ziheng, ya. Este general tenía ya varias concubinas y una esposa principal, ¿ok? Entonces, él obviamente acepta a la muchacha como concubina y le compra una casa y la retiene ahí por 2 años de su vida.
Le daba dinero, le daba joyas, le daba muchas cosas, muchos lujos, eso es verdad, no es que la dejó abandonada a sus anchas y ella tenía que comer, tenía sirvientes, todo eso, pero no deja de ser una jaula de oro, ¿ya? Y en esa jaula de oro era prisionera de hasta sus propios sirvientes, ¿ok? Sus sirvientes estaban obligados a reportar cualquier actividad fuera de lo común y eso incluía la visita a sus padres. Al parecer en la antigua China era muy mal visto tener sentimientos, primero las de los padres hacia las hijas y lo mismo las madres hacia los hijas, pero desbocarse por el niño, ¿ya? O sea, el varón era todo, ¿ya? Y eventualmente mostrar afecto dentro de la familia no era muy común, ¿ya? Sin embargo, en esto de que había, no quiero decir castas, pero posiciones sociales en la que para poder ascender los sirvientes y las personas de bajos recursos tenían que usar todas las artimañas sabidas y por haber para hacerse un nombre y luego ascender. Y entonces y las mujeres en su calidad de concubinas tenían que hacer lo más posible para darle el hijo varón su esposo y destronar la posición de la esposa principal, ya básicamente eso. Una cuestión social muy complicada que daría como que para leer más, entender más sobre estas cuestiones, pero bueno, la cuestión es que ella está prisionera porque los sirvientes están en su contra básicamente ella no puede salir de su casa, no, y tiene como que hasta de los mismos sirvientes cuidarse de lo que dice, ya, digamos que un comentario, digamos, negativo sobre su forma de vida ya daría para muchas habladurías y críticas y rumores que están infundados. De alguna forma, Yu Fang logra embarazarse y da a luz a su única hija, que es la madre de nuestra narradora y la siguiente protagonista, cuyo nombre es Deng Hong, primeramente nombrada como Bao Kui. Le cambian el nombre después. Bueno, Bao King, Bao Xing, como sea que se pronuncie, perdón, cuando nace es ella requerida en la casa principal. Ya cuando digo requerida, no quiere decir que el padre quiere hacerse cargo de la educación de la niña, sino que quiere decir que la madre está obligada a servir a la esposa principal y es la esposa la que cría a la niña, obviamente con todo el resentimiento y todas las cuestiones sociales que requiere. O sea, la hija de una concubina no va a alcanzar la herencia, pero sí va a alcanzar más o menos unos beneficios relativamente buenos para que ella pueda casarse y seguir sirviendo a su familia, a la familia principal, ¿no? Eventualmente esto, digamos, se complica con el súbito fallecimiento del general, del como 40 años mayor a ella. Así que obviamente ella era mucho mayor, tenía muchas esposas, muchas concubinas, que menciona la autora Hong. Algunas de ellas, para que se mantuvieran al lado de su señor y fueran fieles, eran adictas al opio. Es más, era bastante común que los hombres les hicieran adictas a sus mujeres para que fueran dependientes exclusivamente a él, ya, por lo que él les administraba la droga. Entonces, es como que bastante indignante esto de la cuestión del uso del cuerpo de las mujeres aún en este estado de vulnerabilidad. Pero Yu Fang fue mucho más inteligente y logró salir de esa vida. O sea, logró escapar de la casa principal y no volver a pesar de las críticas y de los malos tratos que luego vivió de su padre, porque obviamente volvió a la casa paterna, ¿ya? Y al morir su marido, obviamente la esposa principal le vio beneficio a que ella se fuera y dijo, ¿sabes qué? El matrimonio se anula, murió ahí, ¿ya? Entonces, obviamente Yu Fang no recibió mayor dote o mayor herencia de lo que debía, se quedó con las joyas, se quedó con la ropa, se quedó con muchas cosas que obviamente el señor le regalaba, pero no dio más. Ahí es cuando el padre de Yu Fang
conoce a un doctor igual, mucho mayor a ella. A eso sí eran como 40 o 50 años más a ella. Sin embargo, este señor siente algo sentimental por Yufang, que es el doctor Xia. Y el doctor Xia decide casarse con Yufang, a pesar de que ya tiene ya una hija, de que ya fue usada, digámoslo así, y que fue concubina. A él no le importó. Decidió casarse y nombrarla su esposa. No concubina, esposa. Total, él era viudo por su lado, tenía varios hijos, nietos y bisnietos a su haber. Entonces dijo, o sea, no creo que haya problema, pero hubo problema. Hubo problema en el sentido en que sus hijos, al verse, digamos, al verse encontrado con una madrastra mucho más jóvenes que ellos, se sintieron bastante indignados y preocupados por el dinero de la herencia. Obviamente, si es que Yufang se hubiera embarazado y hubiera tenido un varón, la herencia que les tocaba se hubiera visto mayormente reducida. Así que eso era un peligro para el estatus dentro de la familia. Aquí Erhong hace énfasis en todo juego de manipulación y juego, digamos, de culpa que los hijos, nietos y bisnietos hicieron presión para que obviamente el doctor Xia abandone a su abuela Yufang. Sin embargo, el doctor Xia prefirió, ¿saben qué? Tomen su plata, a mí no me importa y me voy. Y eso pasó. Poco después, obviamente, varios de sus hijos cayeron en desgracia durante los eventos siguientes de la historia, que obviamente el doctor Xia lamentará toda su vida, al igual que su abuela Yufang, pero que como lectora externa no veo la relación entre los dos actos, ¿no? Obviamente, al parecer, en estas cuestiones de herencias, como ahora, si es que tú ves un post de Reddit, puedes encontrarte más o menos los mismos juegos de manipulación, digamos, para conseguir lo que se quiere, ¿ya? La cuestión es que se mudan a una región mucho más adversa al norte. ¿Y qué pasa? En 1931, el mismo año en que nació Bao Qi, los japoneses invaden esa zona de China, la parte norte. Y obviamente, si es que conocen un poco de historia, saben lo crueles que fueron los japoneses en esa época. Y aquí es cuando la historia ya no tiene la voz de Yufang, sino la voz de Bao Qi, que el doctor Xia renombra como Den Hong. Sí, Den Hong. Porque la ve como un cisne salvaje, un gran ave grácil, pero que tiene fuerza, ¿ya? Den Hong lo que hace es criarse bajo el yugo japonés, con todo lo que eso implica, como ser, digamos, una ciudadana de segunda categoría, en la que todas las buenas escuelas, toda la buena educación, los buenos tratos, comida, vestidos, eran vendidos a los japoneses y a los chinos les dejaban las sobras, poca calidad de alimentos, restricciones en el uso en la compra y adquisición del arroz y muchas otras cosas más, ¿ya? Inicio, más bien dicho, del siglo XX, el emperador es expulsado, a sus 5 años es expulsado de su imperio y entra una especie de república a tomar parte de China, o sea, a ser una república china, ¿ya? Sin embargo, esto no funciona porque los japoneses invaden y aquí tenemos el pleito de Japón contra China, obviamente. Ahí recuerdo una frase de una película de Kung Fu, recuerdo que es con Jet Li, cuando Jet Li era jovencito, obviamente. Es una película bien antigua, de los 80 tal vez, inicios de los 80, en la que le piden al personaje que interpreta Jet Li que se enfrente con el coronel japonés que está deseoso de sangre, de probarse a sí mismo, de que su raza es mejor contra los chinos y que pierda, ¿ya? Entonces a él los dirigentes chinos de su gobierno local le piden que por favor pierda a propósito. Lo que no quieren es que el conflicto escale más, ¿ya?
La cuestión es que ahí dicen una frase en la que dicen que Japón es una hormiga. Japón es una hormiga que se está peleando, se está paseando a sus anchas en el lomo de un elefante. El momento en que el elefante se despierte, va a traer consecuencias. Y así fue. Ya en 1927 se forma una especie de coalición de gobierno bajo los hombres de este señor Chiang Kai-shek, que forma el Kuomintang, vendría a ser esta tipo de república china o este ejército, y trata de unificar la mayoría de China, pero como están los japoneses no pueden acceder mucho. Entonces, digamos que durante ese tiempo, hasta finales del 45, que es cuando finalmente acaba la Segunda Guerra Mundial y los japoneses no solamente pierden la guerra contra China, sino también la guerra contra Estados Unidos en el mar por las dos bombas que le cayeron, eh, digamos que finalmente este famoso Kuomintang entra a toda China, ¿ya? Y obviamente Erhong vive este cambio, ¿ya? Incluso ella misma participó, tal vez no activamente con este ejército Kuomintang, sino que simplemente hizo lo que le parecía correcto para librar a su gente, teniendo ella como 12, 13 años, más o menos. O sea, bien revolucionaria la niña desde chiquita, ¿ya? Porque nos cuenta eventos muy, muy dramáticos en la que sus amigos eran ejecutados simplemente por responder al japonés, solamente por pedir más de lo que deberían sus derechos y muchas otras cosas. El problema es que Erhong ve que el Kuomintang no es una fuerza, digamos, eficiente, ¿ya? Causa más atropellos que liberaciones. O sea, viene a oprimir más de lo que ya estaban oprimidos, ¿ya? Entonces, todos los japoneses son expulsados, algunos asesinados, y los chinos que lograron casar con japoneses, tanto hombres como mujeres, fueron eliminados y obligados sus familias a emigrar a Japón. Eso también me recuerda mucho a una escena, yo bien diciéndoles referencias a escenas de películas que he visto, en este caso es de Jackie Chan, que es relativamente reciente, debe tener unos 20 años siquiera, no recuerdo el nombre, pero es una familia china que quiere emigrar a Japón porque obviamente China no está en buenas condiciones en esa época. En esa época deben de ser más o menos los años 70, 90, que deben ser más o menos cuando se termina de publicar este libro, en la que China está recién empezando a salir, digamos, de todos los problemas económicos que ya les voy a mencionar a la siguiente y próximamente me refiero, y ven que su abuela tiene la marquita de la vacuna, que muchos de nosotros, ahí no es en este, que es esta de aquí, ¿ya? Entonces, viendo que ella tiene esa marquita de la vacuna, atribuyen a que la abuela no es china, sino japonesa, y que le piden a la abuela que pida como que las visas para que ellos puedan emigrar a Japón, ya con esa excusa. Bueno, pasa algo más en la película en que ellos logran emigrar a Japón y bla, 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 pero eso no es el caso, ¿ya? Entonces da a entender que eventualmente todo lo japonés era malo y se tenía que regresar a Japón y no había chance de hacer como que familias mezcladas. Aunque hubo Erhong, como les digo, hizo lo que le parecía correcto y salvó a alguna de sus maestras japonesas que mostraron amabilidad y, digamos, moralidad y protección hacia sus alumnos chinos, ¿ya? Así que le dio refugio y obviamente logró casarse con uno de sus parientes que justamente era miembro de una de estas patrullas, ¿ya? Obviamente eso vino consecuencias después, pero ya. Entonces, obviamente el Hong ve que el Comitán causa más problemas que soluciones y ella estaba muy desilusionada con esta fuerza que se supone que debería ser su país, ¿ya? Hay una frase de una de sus amigas que dice que no veas a la persona, sino ve como que el ideal, ¿ya? De este libro está lleno de frases muy interesantes, por cierto. Varios proverbios chinos muy interesantes que eventualmente se reflejan mucho en la sociedad de la época y actual.
de China, pero aún así es bastante interesante cómo luego su amiga negó a hacer, digamos, un acto de violencia contra una familia, especialmente contra unos niños, y fue asesinada en el acto. Cosa que eso marcó mucho a Erhong y dijo es que estos no dan para cuál. ¿Qué pasó? Que al mismo tiempo los comunistas, no solo los soldados de rusos comunistas que ayudaron a la expulsión de los japoneses, estaban en la zona, sino que los chinos que, digamos, se juntaron a estos soldados y aprendieron a las ideologías no solo marxistas, sino leninistas y toda esta, digamos, idealismo del comunismo, regresan a retomar todo el control de China, ¿ya? Creo que aquí, si es que saben historia, sabrán que hay una figura bastante emblemática que es el Mao. Muchos de estos capítulos son un año, o sea, son grandes capítulos, 30 páginas solo de los acontecimientos de un año. Entonces, en 1946, justo cuando el Kuomintang se apoderó de todo, los comunistas empiezan a entrar también, y en el 46 se forma una especie de guerra civil entre el Partido Comunista y el Kuomintang, ¿ya? Y Erhong es una, digamos, combatiente activa por los comunistas, ¿ya? No es miembro del partido todavía, pero como ve que los comunistas dan resultados, cumplen las promesas que ofrecen, sin que nadie les pida, arreglan los desastres que el Kuomintang causa. Ella ve un futuro de su nación y de su persona con esta ideología, ¿ya? Entonces se vuelve como una combatiente activa, como una especie de espía interna, como tiene varios conocidos en el Kuomintang, va, digamos, a pasar información sobre los movimientos del Kuomintang hacia los comunistas. Involucra varios novios, tomando en cuenta que el libro también nos toma mucho de la vida personal de cada una de las mujeres. La vida personal de Hong era bastante, digamos, tumultuosa, porque su primer novio era un finolis que no sabía ni siquiera qué era lo que había leído en el último libro, que en ese entonces se les permitía leer Madame Bovary, Flaubert y todos los grandes pensadores de la Europa occidental. Sin embargo, esta primera persona con la que casi se casa era un pusilánime, básicamente. Así que ella quería un hombre de acción, quería alguien que cumpla ideales, que tenga unos, ¿me entienden? ¿No? O sea, que sea un macho pecho peludo, todo eso, ¿ya? Cuando los comunistas ganan, en el año 46, se encuentra con su macho pecho peludo, que era un hombre delgado, pero muy inteligente, ¿ya? Como les digo, la autora de Erhong no nos pone los nombres de sus familiares, sino dice mi madre, mi abuela, mi tío, mi padre, o mi tío tal. Solamente cuando dice mi tío tal, porque obviamente los chinos, y lo recalcan muchas veces, tienen muchos familiares, eso se parecen a los latinos, tenemos muchos primos, dice los nombres. Pero en este caso dice mi padre. Y su padre se llamaba Shou Yu, que luego lo cambió se llamaba Wang Yu, y luego lo cambió a Shou Yu. Se podían cambiar los nombres tan fácilmente los chinos, es impresionante, pero bueno, Erhong se fija en él se fija en ella, fue básicamente amor a primera vista. Y yo creo que fue un amor de esos verdaderos, de esos que me dije que me iba a casar contigo y estoy contigo hasta la muerte, porque Shou Yu le hizo de cosas. El primer año de matrimonio no fue fácil. Y como les digo, ella buscaba un hombre de ideales, un hombre fiel a sus ideales. Se consiguió el hombre más incorruptible de toda la China comunista. Ese hombre se supone que tradicionalmente las personas que están en el poder eran conocidas
de ser nepotistas, ayudar a su familia a que gane poder, básicamente. Entonces, este señor estaba en contra de eso, ¿ya? O sea, ninguno de sus sobrinos, ninguno de sus hermanos pudo decirle, ñaño, ¿podrías ayudarme a sacar un crédito? ¿Puede ser mi aval? El otro no. ¿Puedes ayudarme a arreglar la casa? No. Eso es nepotismo, eso es la antigua China. Yo no quiero nada que ver con las tradiciones de la antigua China. Tan mal estábamos que no puedo contribuir a que esas prácticas antiguas sigan. Básicamente, ese era su diálogo. Así que incluso veía peros a las tradiciones familiares como matrimonio y como funerales. Esos dos eventos son muy importantes en la vida de un chino. Así que el partido, digamos, los comunistas, ya cuando Mao se hace con el poder de toda China, justamente fue en el año 1940 y lo dice que es la República Popular de China. Justamente creo que fue recién, el 10 de octubre, es el cumpleaños de China, en la que... Aquí está, en 1949, justamente el 10 de octubre, es la República Popular de China. Los comunistas toman, digamos, la principal ciudad, que era Sichuan, y los líderes del Kuomintang mudan a Taiwán. Esa es una de las razones en que Taiwán es una nación separada sin ser nación separada. Es una cuestión muy densa, pero todos los chinos que en ese entonces chinos y no comunistas, se fueron a Taiwán. Entonces, esa es la excusa de los actuales chinos de que Taiwán les pertenece, ¿ya? En cambio, los otros que emigraron fundaron, porque sí había gente antes viviendo ahí, otra nación. ¿Me entienden? Es como muy complicado esto de geopolítico, pero manténganse conmigo, ¿ya? Ok. Aquí es cuando los padres de Erhong, Shou Yu y Nehong, mudan a esta ciudad principal que acaban de conquistar para poner las cosas en orden. Y justamente gracias a eso se casan, ¿ya? Pero obviamente las viejas costumbres no se pierden y tanto hombres como mujeres viven separados a pesar de estar casados y solo les permiten estar juntos los sábados. Yo no sé cómo pudo sobrevivir esa relación en los primeros años, pero funcionó. Y en alguno de esos encuentros, obviamente, la autora cuenta que su madre le contó que ella se sabía saltar los muros para dormir con su padre más que el sábado. En uno de esos encuentros ella queda embarazada, pero ella no se da cuenta y a su padre le piden como migrar hacia otra ciudad. A pie, cabe recalcar. Y solamente él tenía derecho de estar en el jeep donde estaban las cosas y su esposa tenía que ir a pie. Ya, imagínense la tremenda tortura que fue para ella, no solamente caminar los no sé cuántos miles de kilómetros habidos y por haber, sino que no recibir ningún apoyo por parte de su esposo y segundo, sentirse criticada por el resto de personas porque no lleva el ritmo, ¿ya? Tomen en cuenta que los comunistas creen que obviamente todas las personas somos iguales, pero al ser ella, haber crecido, digamos, en un hogar en su infancia un poco privilegiado, no es que haya tenido lujos, sino que tenía ciertos privilegios. Ser catalogado por los comunistas de burgués es un problema, ¿ya? Entonces, mostrar solamente un atisbo de haber sido privilegiado ya era un problema y te ganabas no solo el desprecio, sino, digamos, que te quiten todo lo que habías logrado hasta el momento, ya. La cuestión es que pasó mucho tiempo y en el gran esfuerzo físico, el primer hijo de esta pareja no nace, ¿ya? Sufrió un aborto y a pesar de que ella pidió el divorcio, que estaba en totalmente el derecho de hacerlo, porque durante muchos pasajes de este libro nos muestra lo mal marido y lo mal, no persona, sino que lo poco considerado con su mujer, que era Shou Yu, así que él prometió cambiar y ella está bien, no le firmó el divorcio.
Al año siguiente nació su hija mayor, que era Xiaohong. Xiaohong sufrió una infancia muy fea porque su madre no la quería. Es más, Deng Hong culpó mucho a Xiaohong de la depresión postparto que tuvo después, porque fue un parto muy difícil, ¿ya? Yo no entiendo cómo Xiaohong a la final tiene un trauma con su madre. Bueno, más o menos los 4 primeros hijos del matrimonio, sin contar con el bebé que lamentablemente no nació. Yo no sé cómo ellos 4 tienen una buena relación con su madre y sus padres en general, siendo ellos tan negligentes en sus primeros años de vida. Ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, Xiaohong era, digamos que, sufrió mucho en su primer año de vida. Se crió, los 4 primeros hijos fueron criados por nodrizas contratadas por los comunistas porque ni bien nacieron, su madre se volvió al trabajo, o sea, era jefa de una unidad, tenía que hacer cosas como jalar a la gente que se una al partido, como ir a las fábricas y decir que necesitan, o sea, necesitan menos horas de trabajo o más recursos o ayuda psicológica o están sufriendo maltrato. Entonces, esa señora hacía todo eso, iba a la oficina y, digamos, aseguraba que los derechos y los recursos fueran distribuidos en las escuelas, en las fábricas, entonces un trabajo bastante interesante, bastante bueno, porque te da a entender que ella está contenta con lo que está haciendo, se está dando igualdad y equidad a personas que jamás en la vida pudieron haber accedido a esos privilegios tan básicos de la cultura humana, básicamente. Sin embargo, su vida familiar no está del todo perfecta. Tanto su esposo como ella están tan volcados en el trabajo que sus hijos eventualmente se crían solos, básicamente. Al siguiente año, su primera hija viva nace en 1950 y Erhong, la siguiente protagonista, nace en el 51. ¿Ya? Erhong aquí nos cuenta un poco más sobre, digamos, los problemas que tenían los comunistas de asegurarse de que los que estén dentro de su partido sean comunistas fieles. Todo es una paranoia cuando se trata de la política, porque a Deng Hong la acusaron varias veces de ser contraria al partido, sin ser miembro del partido, por sus conexiones con soldados y familiares que pertenecían al Kuomintang. A pesar de que ella hay evidencias tiene testigos y tiene pruebas de que ella participó activamente para asegurar la victoria de los comunistas, su asociación con personas que no eran comunistas la pone muchas veces a lo largo de la historia, a lo largo de estos años, de sospecha de traición, ¿ya? La encarcelaron varias veces y la maltrataron físicamente varias veces. Y si es que eso pasaba, si es que ella, digamos, era como que acusada y probada de traición y era condenada como traidora, eso hubiera significado el acabose para sus hijos. No hubieran tenido comida, no hubieran tenido educación, no hubieran tenido los beneficios que un niño dentro del Partido Comunista podía acceder. Y eso es lo que más le interesaba a ella, que sus hijos tuvieran una educación y una crianza adecuada según lo que ella creía que era adecuado. Lo mismo el padre, si es que él se hubiera divorciado de ella, ella hubiera logrado, digamos, cargar con la culpa, pero de todas formas, a pesar de que ellos no hubieran perdido los beneficios, los prejuicios de los vecinos y del resto de gente hubieran hecho de sus vidas miserables. Así que ella lo único que tenía que hacer era agachar cabeza, recibir el golpe, esperar a que la condenen o pedir que su caso sea revisado varias veces. Justamente 2 años después nace su tercer hijo que se llama, Jinming. Y si es que tuviera que decir que tengo un personaje favorito o una persona favorita de esta familia caótica es Jinming, pero les voy a explicar por qué despuesito. Justamente más o menos en esa época
nace Jinming y Jinming se cría con su abuela. Igual tuvo una nodriza, la misma nodriza que su hermana mayor, Erhong. Y ellos se nota clarito que entre Jinming y Erhong tienen una relación mucho más, son más unidos que el resto de los 5 hermanos, que son a la final 5. Pero ya llegó en eso. Entonces, obviamente, mientras todo esto pasa, después, entre que la acusan y no la acusan, en que sale y hace su trabajo, en que regresa y que no, y que regresa que sí, y que va a la casa familiar y que tiene que dormir en la oficina, y que no ven a sus hijos ninguno de ellos, su madre, Jung Fao, les saca una hablada tanto a su yerno como a su hija diciendo que son unos padres negligentes, completamente negligentes. Porque para cuando nace su cuarto hijo, Xiao Hei, sí, Xiao Hei en el 54, porque Jinming nace en el 53, Xiao Hei tiene un trauma porque su nodriza, digamos que al año y medio, ya no existen los presupuestos para pagarles a las nodrizas, a las niñeras, y todas las niñeras de la familia se van. Como los otros ya eran más grandecitos y ya estaban más acostumbrados, digamos, a la negligencia de sus padres, lograron, digamos, soportar. Bueno, Jinming tuvo problemas, bastantes problemas de acoplación, bastante problemas en aceptar que su madre, la que él creía que era su madre, no era su madre, sino era su sirvienta, su nodriza. Y Jinmin, en cambio, desde que era muy bebé, fue abandonado en una guardería porque los padres no podían hacerse cargos porque les exigían tener un trabajo en las oficinas y la vida familiar en ese momento era un privilegio burgués. Yo no sé cómo pensaban los señores comunistas sin no dar valor a la familia. Necesitaban que la gente se una, pero no daban valor justamente a la unión familiar. Y bueno, detalles que ya pasaron y que eventualmente no creo que estén pasando, pero aún así, mientras que su madre la metían presa cada cierto tiempo por probarle que era traidora, y los huevos abandonados, fue su abuela, Jun Fao, la que decide pegarse el viaje, ya viuda obviamente, pegarse el viaje desde su pueblo hasta la ciudad donde estaban para cuidar de sus nietos. Dicen justamente que ella encontró a su nieto Jinming hecho un mar de lágrimas, un niño totalmente arisco, sin poder relacionarse con nadie y no siendo capaz siquiera de reconocer a sus propios hermanos, diciendo ni su familia, nada. En cambio, Jinming era un niño totalmente abstraído, con una sonrisa perpetua en su cara, perturbado, en una guardería y en una esquina parado como que estuviera ido. O sea, imagínense el estrés psicológico de los 4 mayores. Xiao Hong, la mayor, también sufrió bastante en estas guarderías, lloraba bastante, se enfermaba todo el tiempo, no podía estar con esas personas. Solamente, digamos, la que era más resiliente era Hong, porque ella, a pesar de todo, era un poquito más extrovertida y podía, digamos, acoplarse a pesar de que no le gustaban las cosas, ¿ya? Sabía que algo estaba mal. Sinceramente, ella sabía que algo estaba mal, pero decidió como que reprimirlo. Ella escogió la represión sentimental y emocional antes que verse como un niño problema como sus hermanos estaban proyectándose, tomando en cuenta que todos tenían 4, 3, 2 y 1 año respectivamente. O sea, ¿cómo le piden a un bebé, a un niño de esa edad chiquito, que se comporte como un adulto y los padres están trabajando? Entonces, por eso la señora Ya Fang, con todos los horarios que tenía, la señora les mandó al carajo, perdónenme la palabra, a su hija y a su yerno por no ser buenos padres. Y yo lo festejé en el libro porque eventualmente yo también sufría por esos niños. O sea, yo decía, ¿en qué momento? ¿Para qué tienen hijos? O sea, ¿para qué tuvieron hijos si es que no los iban a cuidar ellos? Pero finalmente, en algún punto, iniciando a mediados de los 50, Deng Hong deja de ser sospechosa, ingresa al partido finalmente y a su esposo le empiezan a acosar en el trabajo, un acoso de
de esos acosos feos que a las mujeres generalmente recibimos, pero en esta ocasión él lo recibió, así que decide por las buenas cambiarse de lugar, lo que fue bueno, ¿ya? Al no caer en estas cosas, no ceder ante el acoso y no cumplir con las órdenes superiores, porque era una persona, una mujer superior que le estaba pidiendo cosas malas, digamos así, decidió serle fiel a su esposa y serle fiel al partido y pedir el cambio. Y en ese cambio se trasladaron todos a otra ciudad, incluso más lejos todavía, que era la ciudad de Chengdu. Y en Chengdu, digamos que las cosas mejoran, ¿ya? Todos los niños entran ya a la formación escolar adecuada. Es ahí donde a los 4 los ponen en diferentes escuelas, no sé por qué. Y Hong, digamos que fue la más beneficiada porque ella mostraba como ciertos atributos de, digamos, tener mayor comprensión y mayor predisposición para la enseñanza, ¿ya? No así sus otros hermanos tenían otras características, por ejemplo, Jinming era un apasionado de las ciencias, construía, destruía aparatos, incluso usó una mini bomba en su cocina. Le regañaron, sí, pero, o sea, todos sabían que Jinming sabía hacer cosas. Ya, tranquilamente él podía abrir. Y justamente por eso digo que si es que esto fuera una novela y dijera que es un personaje favorito, diría que Jinming era el único de los 4 hermanos que tenía digamos, un atisbo de oposición a lo que el partido les decía que estaba bien. Tenía como que una especie de sarcasmo en esto de cuestionar al partido, ¿me entienden? Cosa que hasta el padre decía, este hijo mío es derechista, pero por el hecho de que tenía su opinión, ¿me entienden? Tenía su tan buena opinión, digamos, tan buen pensamiento crítico, el niño de 10 años, digámoslo, 10 años, que su padre estaba asustado de que lo traten de derechista, que eso hubiera sido un crimen muy horrible, porque ya les voy a contar por qué. Bueno, mientras eso pasaba y mientras todo esto digamos, se distribuía y esta vida familiar pasaba, en China, digamos que las cosas iban bastante bien, ¿ya? Digamos que había cultura, se promovía, digamos, la equidad, las mujeres podían trabajar, ganar su sueldo, las fábricas funcionaban y cosas así, pero al señor Mao le quiso competir con United States of America y decir que los chinos eran una nación número 1 en, digamos, metalurgia, ¿ya? Y en lugar de potenciar las fábricas para producir acero para poder exportar y hacer y construir, como normalmente uno pensaría que pasaría, obligó a la población a producir acero. ¿Cómo? Cogiendo los utensilios, cogiendo las ollas, cogiendo todo atisbo de metal que se pudiera encontrar y que cada edificio, cada fábrica, cada ciudad, cada escuela estaba destinada a fundir acero. Todo el tiempo los hornos estaban funcionando, todo el tiempo los niños, los maestros debían cumplir la cuota de partículas de acero que debían entregar a la fundición, perdón. Y yo me pregunto en qué momento esos niños estudiaron, en qué momento esos niños aprendieron a sumar, en qué momento esos niños aprendieron a leer. Sí me están cachando el problema que estoy empezando a tener con ese tipo de gobierno en la que no tenía pie con bola. Esto duró 1 año aproximadamente, por suerte. Se la llamaba el Gran Salto Adelante, en la que se talaron muchos bosques, se destruyó mucho la biosfera de China por alimentar las fábricas y los hornos para liar acero. Afortunadamente Mao Fei, su asistente, o no sé exactamente qué puesto tenía, pero el segundo al mando lo para. Durante obviamente esta época, como nadie cultivaba los alimentos, había una hambruna gigante en toda China. Se sobreestimaban las cosechas y como estaba prohibido que todos tuvieran cocinas propias, las ciudades eran más beneficiadas con sus comedores, digamos, eh, digamos, comunales, pero el campo la tenía difícil, ¿ya? Y si es que no podías conseguir trabajo en la ciudad, porque eras del campo.
y tenías que tener tus vales de comida solo para la ciudad. Entonces, si es que te ibas del campo, no tenías los vales para comer, pero si es que eras en el campo, también tenías tus comedores comunales, pero tenías que tener tus vales de tu comedor. Es como una cuestión de tickets, ¿ya? Es que me dan mi ticket en mi ciudad, digamos, Quito, y yo solamente podía comer en el comedor de Quito. Pero si es que yo venía, digamos, no sé, de San Antonio del Pichincha, quería trabajar en Quito, perdía los vales, porque no, primero no me permitían cambiar la dirección y tenía los vales de San Antonio de Pichincha y no podía canjear esos vales de comida en Quito. ¿Me entienden? Es como casi cuestión de tickets. Hubo hambre, horrible, ¿ya? Y bueno, aquí es cuando paran a Mao un poco sobre esto y hasta que se recupere la ciudad eh, y hasta que Mao se dé cuenta de que él era el que tenía que tener el poder y no sus asistentes, decidió crear una figura muy parecida al tío Sam para los gringos, que se llamaba Lei Feng. Era aparentemente una figura de una persona que existió, una figura que era tan fiel a Mao que murió en su nombre, con, trayendo más metal. Hacía grandes proezas en esa época como sobreviviendo el hambre, trayendo más metal, luchando contra los enemigos de clase, o sea, de los burgueses, del Kuomintang y de los capitalistas, básicamente, que querían volver a las viejas prácticas, digámoslo así. Entonces, los niños se comieron este cuento que yo, por lo que leo, creo fielmente que seguramente se cogieron un nombre de una lista de fallecidos y le crearon una especie de lore, ¿ya? Una especie de lore que los niños se lo comieron porque era lo único que podían ver. Para ese entonces los espectáculos empezaron a decaer un poco y eventualmente lo que se presentaba eran las obras de Mao y la vida de este Lei Feng. Esto fue en el año 1963. Por eso digo que estos capítulos son densos, abarcan apenas un año y medio de historia de la China. Hasta que 3 años después, y aquí creo que fue, digamos, la peor desgracia que le pudo haber pasado a China, es que comienza la famosa Revolución Cultural. Y la famosa Revolución Cultural de Mao no fue otra cosa que una caza de brujas, en la que Mao, con su gran hambre de poder, lo que quería era quitar a sus asistentes, digamos, a las personas que estaban gobernando y que querían dar un vuelco un poco más capitalista a su perfecta nación totalmente comunista. Para ese entonces Stalin, digamos, Rusia había cambiado un poco su paradigma económico. Creo que me parece que Stalin había muerto más o menos por esa época. Para no parecerse al fracaso ruso, digámoslo así, Mao decide hacer esta caza de brujas, dándole el poder a los estudiantes tanto de colegio como de universidad para cazar a estos enemigos de clase. Lo que causó es que todos los niños empezaron a acusar a sus profesores por cualquier cosa, acusándolos de enemigos de clase. Tenían el derecho y la obligación de entrar a las casas y sacar todo lo que se consideraba burgués, entre ellos tener una biblioteca personal, diarios, escritos, cualquier cosa que pueda generar opinión propia, quemarlos y golpear a las personas que habitan ese lugar. Hong, que ya básicamente es la narradora para este punto, narra cómo ella y sus hermanos básicamente tenían obligadamente, no les obligaban per se, pero si querían, digamos, parecer acordes a lo que estaba pasando y no quedar como enemigos de clases, no que su familia no sea marcada, tenían que inscribirse, ya tenían que inscribirse y el mínimo era 16 años. Xiao Hong tuvo que inscribirse en su escuela. Hong se inscribió después, pero le causó muchos problemas, le causó mucha, digamos, temor, le causó mucha ansiedad Hong y Xiao Hong. Se nota clarito que tuvieron varias crisis mentales durante esta revolución cultural porque su padre
y su madre les habían enseñado a ser niños obedientes y correctos. Como ambos eran comunistas incorruptibles, ellos tenían, digamos, escrita en la frente, aquí, el precepto de que todos los hombres son iguales independientemente de lo que estén desempeñando. Así que los 4 hijos de la familia sabían saludar, sabían mostrar respeto a cualquier persona de cualquier origen y cualquier cargo que se esté desempeñando. Lo que les causó que no compartieran, obviamente, el odio de sus otros compañeritos, los que tenían aires de grandeza, porque algunos de ellos eran hijos de altos funcionarios y el poder y el dinero siempre desembocan en los guaguas, obviamente. Entonces, Jimmy ahí es por eso digo que es una de las personas, si es que esto fuera una novela, fuera mi personaje favorito, pero en realidad es una persona que existe, porque estas es una personas que existen. Él más bien en esa época se dedicó a contrabandear libros, porque al igual que los hornos del señor con el bigote chistoso en Alemania, lo mismo pasó. Mao hizo que sacaran libros antiguos, colecciones enteras de pensadores chinos clásicos y modernos que no necesariamente estaban en contra del partido, pero que podían haber hecho pensar a sus ciudadanos, y quemó todito eso. No saben la desesperación que a mí me da, por eso está la famosa obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y toda esa ansiedad que me da y que les dio a las personas, a la narradora y a su familia, porque toda su vida fueron criados alrededor de libros. Su padre les enseñó, digamos, básicamente que el conocimiento es poder y que el conocer tu pasado es tan importante como desarrollar ideas para el futuro. ¿Ya? A pesar de que ellos, digamos, eran comunistas acérrimos, ellos creían en la educación. Entonces Jin Ming se puso a contrabandear libros y los escondía debajo de su cama y los revendía, los leía, los memorizaba, los revendía y los conseguía más, los leía y así sucesivamente. El mocoso tenía 12 años. En especial los libros de física y matemáticas, o sea, no tienen idea de cuánto conocimiento se debió haber perdido en esas hogueras bárbaras. Bueno, yo lo llamo hoguera bárbara porque es una hoguera bárbara. En esas hogueras en la que incluso el padre de la familia, Shou Yu, sufrió una pérdida personal porque él mismo, para obedecer el partido, entregó su biblioteca. Y sobrevivieron solamente los libros que había escrito Mao y que estaban acordes con el partido. No tienen idea a mí la decepción que me dio y digamos, el temple de este señor para poder entregar así libremente sus copias. O sea, yo de mí hubiera amagado, hubiera cambiado pastas, hubiera cambiado cosas, pero no hubiera quemado mis libros. Pero el señor, por obedecer y por ser fiel a su partido, decidió hacerlo. Lo que causa que en ese momento, en 1966, y a partir de entonces su salud mental cayera brutalmente. Era impresionante, pero bueno, su madre otra vez bajo la lupa, otra vez encarcelada por su pasado, otra vez castigada por lo que hizo en su juventud, por más fiel que se haya probado que era al partido. Todos los días la torturaban y le hacían estas asambleas que se llamaban para castigarla a ella por lo que hizo, ¿ya? Fue brutal. Fue, digamos que los 4 años más grandes en la vida de Erhong y sus hermanos, tomando en cuenta que para ese entonces su madre había pedido un aborto porque estaba embarazada y justamente estas épocas eran las críticas, y un embarazo no hubiera sido lo adecuado. El problema se quedó embarazada un año después y al parecer para pedir un aborto en la clínica y que le den permiso de abortar tienen que pasar mínimo 3 años. Tampoco he visto que en el libro se mencione que les iban a dar preservativos. Así que tuvo que dar a luz a ese niño y desafortunadamente su abuela se hizo cargo. Yu Fang se hizo cargo del último niño, varón, por suerte, varón de la familia, que era Xiao Fang.
Y Xiao Fan, en su inocencia, era tan niño que seguramente él no sabe, no tiene ni idea de qué es lo que sus hermanos vivieron, porque su abuela se hizo cargo de él. Sus padres todo el tiempo estaban bajo la mira del público y lo que más se temía llegó a pasar. La persona que acosó a su padre hace una década, menos de una década atrás, volvió con ganas de vengarse. Y su primera víctima efectivamente fue Xiao Yu, el padre de la familia, y ahí fue el acabose. Todos los privilegios que él tenía como alto funcionario del partido se vieron diezmados. Erhong se vio, digamos, acosada, no solamente por ver tanto a su madre y a su padre desfilar por las calles siendo agredida en público por estos miembros, por la Guardia Roja, sino que ahora las categorías de ciudadanos le impedían acceder a muchas cosas. Y a Mao, para calmar la situación y estar seguro de que esta famosa Guardia Roja tuviera todo el control bajo su control, decidió obligar a todos los miembros juveniles a ir al campo. Ya les asignaron pueblos de diferentes lugares, diferentes partes de todo el territorio, para que ellos fueran a trabajar. Obviamente el pueblo tenía que darles comida y alojamiento, pero eran obviamente condiciones horribles. No digo porque el trabajo del campo sea difícil, o sea, haya sido un mar de flores. Sí, obviamente la vida de un campesino es completamente difícil, sino por el hecho de que las personas, los chicos que iban al campo, no estaban en condiciones para trabajar en ninguno de los aspectos, ¿ya? O sea, aquí es cuando digamos, no se dice en el libro, pero cuando tú lo lees te das cuenta de que Mao está totalmente ido y en ansias de ganar más poder y más control, mandó a estos muchachos revoltosos que le dieron la victoria, digamos así, porque gracias a ellos pudo volver a tener el poder completo en su persona y obviamente en esta misma época se deidificó su figura. Erhong dice muchas veces que a pesar de que ella en este entonces en tribulaciones, en el campo, trabajando, sacándose la madre, haciendo cosas, pasando hambre, enfermándose, porque ella tuvo bastantes problemas de acoplación en el campo, se enfermaba bastante, es como que le hubiera, como que su cuerpo reaccionara a un trauma terrible, le daba infecciones, le daba muchas cosas, pero obviamente los vales de comida los tenía en el campo y no podía regresar nomás a su ciudad porque no tenía que comer. Así que ella por sus enfermedades iba y venía, lo que le ayudó a ayudar a su familia, porque también su familia estaba en las últimas, su padre estaba en una salud mental pobrísima, se intentó suicidar, ella lo logró sacar, su madre desesperada en una de las tantas, digamos, dejadas en libertad que tuvo, logró que uno de sus antiguos compañeros lo metiera en una clínica de salud mental, o sea, en un manicomio básicamente, en un hospital psiquiátrico. Lograron estabilizarlo, pero aún así seguía bajo la mira. Entonces el señor Mao lo que hizo aquí fue agarrar poder, poner a personas, incluso a su propia esposa bajo el poder, para que estos niños trabajaran el campo, porque pues, según él los campesinos eran lo máximo, y que está bien, pero no, ¿cómo digo? O sea, no, es que esto fue una promoción como que de desprecio, odio y de muchas cosas más que a la final no fue beneficiosa para ninguna de las dos partes. Los campesinos se ganaban más bocas que alimentar, porque obviamente los niños que iban no estaban aptos para trabajar en el campo y los otros no aprendían nada porque los señores eran analfabetos y no había cómo transmitir conocimientos porque incluso tenían dialectos distintos. Era terrible. Aparte de que no había enfermeras, no había médicos, no había seguridad, no había nada, ya, nada, no había ni siquiera carreteras ni transporte.
Así que a sus padres obviamente los condenan y los mandan a diferentes puntos de China. Y aquí es cuando Hong empieza a pensar que tal vez esto no es bueno, ¿ya? Le llega un flash de pensamiento diciendo como que si esto es el paraíso, ¿cómo será el infierno? Ella en su niñez imaginaba, le enseñaron, le adoctrinaron a decir que China era lo maravilloso, que era un país tan idílico que los teníamos que crecer para ir al mundo y salvar a los niños que vivían como Oliver Twist o la niña de los fósforos de los grandes antiguos europeos que vivían hacinados, pobrecitos en orfanatos, sin comida, sin nada y solamente unos pocos privilegiados podían ascender a la educación. Pero cuando ella creció y se dio cuenta de que tal vez las cosas no eran así, si es que esto es un paraíso, ¿cómo serán los países capitalistas según su pensamiento? Pero en ningún momento ella logra culpar a Mao. O sea, tan denso fue ese adoctrinamiento que ella hasta los 30 años no pudo culpar a Mao. El causante de todo esto salía impune ante las mentes de todas sus personas. Y decir una cosa, apenas una cosa, yo hubiera sido como que lo que es ganarse una pena de muerte, básicamente como lo que estaba viendo su padre, por negarse a acoplar a ciertas cosas de esta revolución cultural. Porque él creía que la educación debía ser y la cultura accesible a todos, porque eso es lo que supuestamente es lo que el comunismo, las bases del comunismo, los libros de Marx, al parecer, proponen este tipo de equidad en todas las personas. Pero al negarse a eso lo tratan como enemigo de clase, o sea, como capitalista, como burgués, y lo castigan y por eso lo mandan a diferentes pueblos, minando obviamente su salud mental. El pobre sufría de esquizofrenia, tenía ataques de pánico, tenía ataques de ansiedad. Xiao Hong también tuvo varias crisis, ella también, aunque muy raramente el Hong escribe sobre su hermana, tal vez porque su hermana era muy reservada, eso es verdad, pero por fortuna, a finales de esta odiosa revolución cultural, Xiao Hong se consiguió un novio parece que perfecto porque él le acompañó en todo el proceso de esta horrible revolución cultural y en lo que termina en su feliz matrimonio eventualmente. Aunque tenía, al igual que sus padres, no podían estar juntos por el momento. Pero bueno, todo esto duró hasta los años 70. Imagínense, 72 para ser exactos, en donde... No, todo dura hasta 1976, en la que muere Mao. Y finalmente los acólitos que finalmente ponen sentido a todo esto, derrocan a la señora Mao y a sus concubinos, porque seguramente la señora, los 4 militares, los 4 cosos que estaban a su lado siempre siendo alcahuetes con ella, cumplían sus órdenes, decían cumplir a toda China, le sacan a todos ellos porque decían que eran sus concubinos, ¿ya? Entonces, 10 años perdidos. ¿En qué momento los chicos estudiaron? Pregunto yo. ¿En qué momento a Xiao Fang le enseñaron el ABC? Bueno, no sé los caracteres chinos, yo me imagino que tienen alfabeto, ¿no? Entonces, fue una década perdida, o sea, completamente perdida. Tantos niños que nacieron y que no tuvieron una educación adecuada porque cuando iban a la escuela era simplemente para maltratar a sus maestros y culparlos de ser enemigos de clase porque tenían conocimiento. O sea, básicamente tener conocimiento, saber cosas era lo peor de la vida. En esa misma década muere Yu Fang, la abuela. Después, en el 74, es cuando fallece el padre, el Shouyu. Fallece de un paro cardíaco y obviamente ya ni siquiera inocente porque todavía no había veredicto aún. Y pasaron muchas cosas y de alguna forma el gobierno empezó a estabilizarse. De alguna forma
Hong logró entrar a la universidad después de trabajar varios meses en una fábrica como electricista. También trabajó como médica, trabajó de muchas cosas, granjera, médica, electricista. Finalmente aplicó y le dieron una beca para estudiar inglés, por suerte. En ese entonces estas becas, estos ingresos a las universidades eran primero, digamos así, tú debías ser por una condición o haber trabajado en el campo, o sea, ser campesino básicamente, y está bien, y haber trabajado en una fábrica. El Hong cumplía las dos cualidades, así que ella logra a sus 23 años ingresar a la universidad a inglés. Tampoco es que debía entusiasmarse mucho por estudiar inglés, porque obviamente el capitalismo viene de Inglaterra y de Estados Unidos. Pero de alguna forma logra graduarse de la licenciatura inglés, porque ni siquiera les tomaron examen de evaluaciones, nada. Aprendió inglés con lo que pudo y con los contrabandos que su hermano Jin Ming, que también entró a la universidad, él en cambio estudió física, me parece, ciencias. No se habla mucho sobre la vida de Jin Ming en la universidad, pero Jin Ming, todo un crack, seguía con los libros y él fue el que le ayudó a su hermana a estudiar inglés, porque consiguió libros de las bibliotecas que no se quemaron, que estaban en otro idioma, y ella logró no solo traducir, sino que aprender más el idioma. Obviamente no lo podía practicar porque no había nadie con quien practicar, y hacían ciertas excursiones a los puertos principales de China para hablar con los marineros, pero altamente vigilados porque no querían que se escapen como polizones, obviamente. Así que de alguna u otra forma se abrió una beca para estudiar en el exterior, justamente en Inglaterra. Cuando ella ya tenía sus 26 años, más o menos, su madre movió cielo y tierra para que ella pudiera participar en el examen de beca, porque ella mandó una carta quejándose al gobierno de que las becas estaban siendo distribuidas a la democracia, básicamente, con palancas, y obviamente como la política de Mao de la puerta de atrás ya no estaba en vigor, porque ya los nuevos sucesores de Mao, el sucesor de Mao, creo que era su sobrino o alguna cosa así, junto con sus otros asesores, ya no querían, porque obviamente seguramente se dieron cuenta del atraso que tenía China comparado con las otras potencias mundiales, y más bien se enforzó a que ahora sí los niños y los jóvenes estudiaran como debe de ser, así que los niños volvieron a estudiar a las escuelas con el ABC, el 1, 2, 3, los colegios se volvieron a formar, y obviamente todo con una gran propaganda de que China es perfecto, de que todo está bien en China, de que todo eso, a pesar de que no era así, ya ante los ojos de los extranjeros, porque desde que en el año 1972 al señor presidente Nixon de Estados Unidos visitó China, y obviamente hubo la gran propaganda y la gran, digamos, encubrimiento de las cosas, ¿ya? O sea, había zonas que solo eran para extranjeros. Así se embellecía el país y se ocultaban las problemáticas. Así que, bueno, Erhong logra ganar por méritos en el speaking, en el writing, en el listening, su inglés, y gana la beca para estudiar en una de las universidades en Inglaterra, junto con otros becados de otras regiones, incluso más remotas del país. Ella siendo una de las primeras mujeres en hacer eso. Y ella va a Inglaterra y se maravilla de muchas cosas que obviamente el país inglés tiene. Y ahí es cuando, unos años después, le ofrecen una beca de doctorado, que ella consigue el permiso para estudiar el doctorado en lenguas, y eventualmente decide quedarse ahí. ¿Ya? Es en el año de 1990 que Erhong decide escribir este libro, porque su madre fue a visitarla después de una pronta jubilación, porque la señora se lo merecía definitivamente, y eventualmente, ¿cómo es esto? Ella en Inglaterra es cuando le revela toda esta historia, todo este trasfondo de que Yufang, su abuela, fue una concubina, de que ella fue una revolucionaria desde muy chiquita, de todas las penurias que les acabo de contar con su padre,
y de, obviamente, la historia de Erhong, desde el gran salto adelante, que es lo que ella tiene más memoria, hasta la actualidad. Este libro salió en 1991 como una especie de crónica / biografía de estas tres mujeres que vivieron en los albores, que vivieron todos estos acontecimientos en el siglo XX de China. Eventualmente la historia acaba en el año 1900, o al menos la cronología de esta crónica termina en 1978, cuando ella logra salir a Inglaterra. Eventualmente hay más cosas que nos termina contando, como que Jin Ming también está viviendo en Inglaterra y es uno de los grandes físicos de la historia en la universidad de, no recuerdo cuál, pero una universidad importante de Inglaterra. Su otro hermano Xiao Hei, que era, digamos, el niño rebelde, el que estaba metiéndose, por poco este guagua se mete en las pandillas, ¿ya? O sea, en ese entonces eran medias comunes porque como era la Guardia Roja, también una pandilla, había pandillas, entre pandillas, casi acaba mal, pero terminó trabajando en la banca en París, y su hermana menor Xiao Fang en otras empresas igual fuera de China. Solo su hermana Xiao Hong sigue en China porque obviamente ella está casada. No se menciona que tiene hijos, seguramente los tuvo o seguramente no sabemos. Pero ella continúa trabajando como administradora, miembro del partido, ¿ya? Entonces, y su madre eventualmente sigue viviendo en China. Seguramente seguirá viviendo, esperemos que sí, porque obviamente, ya. Entonces ella lo hace como una especie de ejercicio de reconocerse a sí misma y reconocerse a sus ancestros y reconocer obviamente su línea materna, en la que eventualmente vivieron cosas densas, cosas terribles, pero que a la final es su historia. Obviamente el libro cuenta que este libro no está aprobado en China, o sea, muy pocas personas, está vetado de China, está prohibido en China, porque cuenta cosas que no están en el canon de la historia del partido. Así que lo que me llama bastante la atención, y ya un poco saliendo de la historia de toda esta conmoción histórica que les acabo de narrar, y ya me doy cuenta que es 1 hora con 15 minutos que estoy hablando de este libro, es que muchos de los pasajes que menciona Erhong sobre ya la vida comunista me recordaron mucho la novela de 1984 de George Orwell. Y uno piensa que George Orwell, por ser, tal vez conocer obviamente cómo era el partido en Rusia, creía que se tomaba ciertas licencias literarias para exagerar un poco, ¿ya? Pero leyendo este libro me doy cuenta que tal vez George Orwell no exageró y que eventualmente estas cosas de control de poder Stalin también las sufrió en Rusia. No estoy muy al corriente sobre el comunismo en Rusia, solamente sé los albores del comunismo por la guerra de los bolcheviques en 1916, me parece, que es por Anastasia y toda esta vaina, y la muerte de los Romanov, que es uno de mis imperios romanos, tomando que sería un imperio ruso, pero bueno, la cuestión es que creo que todos tienen ese trauma de Anastasia y los Romanov. Pero aún así, digamos que este libro te hace pensar muchas cosas, ¿ya? Tal vez a veces como que confiamos mucho en los gobernantes y dejarnos llevar al 100% lo que dicen sin tener este pensamiento crítico es terrible. ¿Ya? En ningún momento vi que Erhong dijera o sugiriera que los chinos podían rebelarse. O sea, que pudieran hacer protestas como hacen los franceses o como pasó en Nepal hace algunas semanas, como pudiendo levantar la bandera de One Piece, ¿no? O sea, no, de los sombreros de paja me refiero, ¿no? Entonces, es como que este régimen se aseguró de tener tan adoctrinada a la gente, no solamente con el conocimiento, sino con el miedo, que muchas personas se volvieron, digamos, la policía que Mao necesitaba para controlar a la población. Él les dio esta
sentido de, digamos, de superioridad y seguridad de que él estaba pidiéndoles eso, que lograron que, o sea, Mao no necesitaba una policía secreta, por ejemplo, porque la misma gente se encargaba de hacer de policía secreta y ejecutor. Y obviamente durante la Revolución Cultural y la famosa Guardia Roja, se cumplieron todas estas atrocidades, ¿no? Que Mao pretendía, porque al parecer él decía, y los libros lo dice, que él pensaba que las personas estaban a estar en conflicto constantemente para asegurar, digamos, un avance, ¿ya? Al parecer él pensaba tan militarmente, o sea, todo lo que conllevaba ser comunista en esa época, justamente con la vida de Der Hong y Er Hong, era que todo era muy militarizado, todo tenía que tener permiso. Es más, ellos tuvieron, De Hong y So Yu, tenían que tener permiso del partido para casarse y tardaron en meses para firmar los papeles, de que les llegara la autorización. Y cuando les llegó la autorización, al mes después a De Hong la criticaron por haber dejado su puesto e irse a casar a pesar de que tenía el permiso. O sea, es como que la sociedad en ese punto llegaba a una mezquindad que ya era nativa de los chinos, según Erhong, que era bastante común porque eventualmente venían de un feudalismo en que si es que no escalabas como sea, no ibas a salir de tu puesto número 25 y así iban a quedar tus hijos y así iban a morir y así vas a morir, sino que era una cuestión de ahora con el poder del partido tenías como que el respaldo legal para hacerlo, ¿me entienden? Así que es como una historia bastante de reflexionar y ya leyendo el libro, ya terminándolo, todavía no llego a comprender en qué momento esta China que nos narra Erhong, que nos narra eh, de un siglo de peripecias y tribulaciones, se convierte en la tercera potencia económica mundial que es ahora. Y si es que ves tú ahora cómo está China, o sea, no solamente los edificios modernos y toda la cuestión tecnológica que China desarrolla, y todas esas vainas, a pesar de un poco de restricción social, porque eventualmente las cosas no, no tienen mucha libertad los chinos eventualmente, a pesar de que tienen grandes beneficios, como se ha visto, tienen la salud universal, tienen muchas cosas modernas que eventualmente China la hace maravillosa como inversora, como para la población, entonces tienen una gran gama de cosas, pero ¿en qué momento de la historia, en qué momento de estos últimos 34 años, China salta de este caos a lo que es actualmente? ¿Ya? ¿Cómo ahora China se tiene las cosas para desafiar a Trump y decirle, estamos aquí 5,000 años y ya saldremos de esto? O sea, tiene razón porque solamente en la historia del último siglo, del siglo XX, me da la impresión de que obviamente los chinos van a seguir aquí y van a haber formas para seguir adelante a pesar de que las cosas y las personas que los gobiernan es, 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 son terribles, pero no importa porque eventualmente ellos son resilientes y van a salir. ¿Y en qué momento de esos 34 años, en qué momento dieron este salto de fe a lo que son ahora? A eso me refiero. O sea, si aún yo me imagino que a una persona normal, y yo misma me incluyo, antes de leer este libro, si te preguntan, piensa en China, tienes dos opciones, que es lo que me pasó a mí. Si yo pienso en China, hasta hace unos cuantos días que no empezaba a leer este libro, si me decían, piensa en China, yo pensaba o bien en la antigua China, con sus grandes palacios, con sus trajes hermosos de seda, su mitología de dragones y toda esta vaina, en Goku, en Sun Wukong, en todo esto, en las artes marciales y toda esta tradición milenaria, y o en la actual China con los grandes edificios, las grandes compañías, tercera potencia mundial, clave en la geopolítica actual, amigo de Rusia.
pero jamás hubiera pensado en esta China que salió de un imperio para encontrarse sin nada, quemar todos los puentes al pasado, porque durante la Revolución Cultural se perdieron arte, escritos, edificios, se perdieron objetos invaluables históricos chinos, a volverse la gran potencia moderna que es ahora. Eso es impresionante, y esto es lo que yo creo que debería ser este libro, que debería ser obligatorio leerlo, porque es una cuestión impresionante de cómo un país puede cambiar tanto en tan poco tiempo. Obviamente esta es la vida de Erhong y su familia, pero ¿cuántas historias no se habrán sido incluso más impresionantes que están olvidadas porque eventualmente no se puede escribir de ellas? ¿Me entienden? Entonces, debo decir que yo sí, si es que la encuentran, léanlo este libro. Estoy ya casi sin voz, me doy cuenta, pero es que no puedo dejar de pensar en todo. Por eso me demoré 1 mes y 4 días en leerlo, porque yo literalmente no creí, porque yo generalmente no escribo en los libros, pero todas las páginas, todos los capítulos tienen o un hecho que me pareció sorprendente y lo subrayé, y cosas como esta, miren. Textualmente, Mao anunció la predicción de que China estaba alcanzando una sociedad de comunismo, que en chino significa compartir los bienes materiales, y los campesinos lo entendieron en el sentido de que todo el mundo recibiría su parte independientemente de la cantidad de trabajo que realizara. Y aquí tengo un dibujito de Facepalm. Es como de esto, de esta cosa, y obviamente todo el libro está señalado, como de estas contradicciones China logra ser lo que es ahora. Eventualmente tendrán problemas, seguramente, y por los pocos documentales y cosas que he visto, imagino que las zonas rurales son, digamos, pobres y o sea, en el sentido de que no tienen, digamos, las grandes infraestructuras, o tendrán problemas de corrupción como todos los países del mundo tienen. Pero a nivel mundial, China no deja de ser potencia, como vuelvo a repetir. ¿Y en qué momento dieron el salto de fe? O sea, ¿en qué momento cambiaron el paradigma? ¿En qué momento superaron lo que se esperaba de ellos? ¿Ya? O sea, ¿en qué momento pasó las cosas? Y eso obviamente Jun Chang no lo cuenta porque ella ya no lo vivió, porque ella ahora está en Inglaterra. La googleé, tiene 70 y no sé cuántos años. Se casó en Inglaterra, no dice que tenga hijos. Parecería que sí tiene, pero no estoy segura, eso no lo consulté. Así que ella ha escrito más libros sobre historias, sobre realidad china. Yo imagino que como crónicas, igual forma, no como novelas, o la verdad no sé. Pero no deja de ser impresionante, tomando en cuenta que, y eso no lo mencioné, el libro tiene fotografías de la familia. Fotografías de ella, de su madre, su padre, cuando eran jóvenes, su abuela, de todo eso, de todo lo acontecido en todo esto de la revolución cultural y todo lo que pasaba. No deja de ser una historia bastante personal y familiar, bastante impresionante, que te da un no sé qué, una cosa, ¿ya? Entonces es una lectura lenta que, como digo, en algún punto creo que todos debemos leer, no para evitarlo, sino para conocerlo y reconocer señales. Creo que es mejor como que aprender de las experiencias de lo otro vivido. Ya, estamos en 1 hora con 27 minutos. No sé si es que esto llegue a la corte final del video. Tal vez sí, tal vez no. Porque la verdad no me equivoqué mucho al momento de grabar la primera parte. Pero voy a hablar rápidamente del segundo libro. Ya, espero reducir este video lo más posible, espero.
El segundo libro que leí sobre no ficción y sobre una historia muy parecida a la que les acabo de narrar es Yo soy Malala, que saldrá por aquí, de Malala, obviamente, Malala Yousafzai. Espero que se pronuncie así, perdónenme si no sé pronunciarlo, pero eventualmente los dos nombres los escribiré por aquí. Y bueno, yo tuve problemas leyendo este libro. No en el sentido de que no me parece la vida de la niña que no merezca nada. En realidad, la muchacha hizo grandes cosas. No fue tan militante como obviamente en las Cisnes Salvajes. Sin embargo, eventualmente era una niña y no podía hacer más porque hubiera sido terrible que se hubiera puesto a disparar o alguna cosa. No digo en eso, sino, o sea, admiro su activismo, admiro su capacidad de pedir a los líderes en su cara que denles educación a las niñas, denles estos derechos, denles estas cosas sin obviamente, toda ella influenciada por su señor padre, porque él también tiene estos pensamientos de protección hacia las niñas, hacia que son el futuro, básicamente, del país, Pakistán en este caso. El libro habla mucho sobre cómo Pakistán se formó como nación, cómo se separó del territorio hindú, cuando Gandhi y eventualmente su otro líder, que no recuerdo su nombre, firmaron la separación y eventualmente él falleció prontamente y otras personas se metieron ahí haciendo cosas. Y eventualmente la cultura de Malala no es que haya cambiado mucho a lo largo de los siglos, se seguían las tradiciones y en las tradiciones eventualmente las mujeres no eran tan apreciadas como en el caso de los cisnes salvajes. Sin embargo, eso en una época cambió un poquito y obviamente algunas niñas podían estudiar, estaba permitido estudiar, obviamente tenían escuelas solo para mujeres, como según ellos debe ser. Sin embargo, por ejemplo, la mamá de Malala, ella misma menciona que ella fue unos primer año a la escuela y luego ella misma se retiró, así que la señora no lee bien y tampoco es que sepa escribir. Entonces tenían la opción, pero ya era decisión, digamos, no había este estímulo de que continuara la escuela, ¿ya? Eventualmente Malala nace en ese contexto. Malala, su padre la influencia mucho, le dice que eventualmente todas las niñas tienen el derecho a estudiar, todos los niños tienen derecho a estudiar. Eventualmente Malala siente esa diferencia de la preferitismo que tienen la sociedad y sus padres contra sus hermanos por el hecho de que ellos pueden jugar en el patio afuera, jugando con los vecinos, y ella no. Entonces, son pequeños detalles, pequeñas cosas que eventualmente su padre cambia un poco el paradigma, pero tampoco es que se sale de la norma. Y eso es su contexto, y ella eventualmente junto con su padre, porque su padre se vuelve una persona no tan influyente como desearía, pero sí lo suficiente como para, digamos, hacer que las personas alrededor cambien un poco su modo de pensar. Y trae a su hija Malala para que dé la visión, digamos, infantil de las nuevas generaciones, cosa que está muy bien. Y me parece que para su corta edad, en el momento que ella escribe el libro, tenía que unos 18, 17 años más o menos, que a su corta edad ella haya logrado tanto, o sea, lanzar su voz al mundo, básicamente. Eventualmente su atentado fue trágico, porque yo me acuerdo haberlo escuchado en las noticias. Yo no sabía quién era Malala hasta, obviamente, ver las noticias, pero aún así me impresiona mucho todo lo que hizo en esto de sufrir el atentado, superarse y continuar, obviamente, su trabajo como activista en favor a la educación de las niñas en su país y con respecto a estos regímenes religiosos totalitarios que gobiernan estos territorios, básicamente. El problema con este libro de Malala es que, a diferencia de los cisnes salvajes, creo que está escrito de una manera un poco impersonal.
No sé, al menos yo lo sentí así, ¿no? Entonces, no sentí esa conexión con Malala, no sentí esa... Y creo que no fui la única. Club de lectura, que es donde leímos este libro de Malala, también algunas personas dijeron en el chat que eventualmente no lograron compenetrarse mucho en la lectura. Yo lo creo que es porque Malala habla de alguna forma un poco impersonal de lo que ella ha pasado. Habla mucho sobre lo que hace su padre y lo que acontece en el mundo, pero a la final no nos habla mucho de ella, que lo que es básicamente lo básico, o más dicho, no habla más de lo que ya se sabe de ella, ¿ya? No siento que ella nos muestre sus pensamientos o su interacción con su familia mucho, a diferencia de en Los Cisnes Salvajes, que Jun Chang sí hace como que pone pequeños detalles de cómo era su interacción familiar, también de una forma un poco impersonal, pero eh, digamos que ella sí logra conectar contigo de alguna otra forma, porque la vas conociendo desde el contexto en el que está. Con Malala, en cambio, creo que es más bien que el libro está escrito a partir de la fama de Malala, no de su experiencia. No sé si es que me hago entender. Aún así no digo que en Goodreads también vi más o menos eso, que es un poco difícil de engancharse con el libro. No con la historia, porque la historia, como digo, es de una niña impresionante y que eventualmente en algún punto todas las niñas deben leer. Todos los niños y niñas, porque eventualmente este mensaje es para toda la humanidad. Sin embargo, la forma en la que está escrita es como que no te da riendas sueltas a querer seguir leyendo. O sea, yo lo terminé por compromiso, porque yo no conocía de Malala, yo quería saber qué había hecho, pero tuve dificultades en conectarme con la lectura. Entonces, es que sentí que el libro hablaba más del padre de Malala que de Malala misma. O sea, Malala está contando la vida de su padre a partir de sus ojos y a partir de lo que ella estaba haciendo al lado de su padre. Entonces, sentí, como digo, que no es muy personal. También tuve el mismo, es como que estuviera leyendo un diario personal de ella, y es como que no, tampoco es que este diario sea impresionante en el sentido de que me esté contando sus primeros amores, su primer novio, ¿no? No me refiero a eso, tampoco me refiero a que estoy desprestigiando a Malala de ninguna manera, pero es que el libro es difícil de conectar, bastante difícil, y yo no sé por qué, o sea, no le encuentro la razón al momento, no la encuentro. Y eso es como que no me frustra, pero me preocupa en el sentido de que por qué me gustan Los Cisnes Salvajes y no me gusta Malala. Entonces no creo que sea por la persona, ni tampoco por los contextos, porque son contextos muy parecidos, a pesar de que Malala estaba viviendo con un régimen ultra religioso y en cambio la otra era ultra político. Entonces, la verdad no sé. Es un buen libro, lo considero así, pero no me enganchó. Entonces, eso es lo único que tengo que hablar sobre Yo soy Malala, de Malala. Y bueno, con eso terminamos la sección de lecturas de no ficción. Justamente espero presentar esto antes del Non-Fiction November, porque eventualmente los libros de no ficción se presentan en el Non-Fiction November. Así de sencillo. Son los dos únicos libros de no ficción que he leído este año. Sí, son los únicos dos libros de no ficción que he leído este año. Es que Cisnes Salvajes no esperaba que fuera no ficción, la verdad esperaba que fuera otra cosa. Y bueno, eso es todo lo que les quiero decir. Muchísimas gracias por estar por aquí y ya nos veremos en otra ocasión.